Bueno, Adelante. el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Está catalogado dentro de los dentro de los trastornos del neurodesarrollo, bueno, la salud mental, los trastornos psiquiátricos, neurológicos, tenemos una clasificación que es el DSM, Diagnostic Statistical Manual, que lo hace la Asociación Psiquiátrica Americana ya está en su quinta edición. Y cada edición es como más o menos como 10, 15 años. No era una clasificación muy científica hasta su tercera edición, que fue en 1980. Y ahorita estamos en la revisión de la quinta edición que salió el año pasado, ¿no? Y entonces lo cataloga ahora ya no se llama autismo como tal, sino se llama trastorno del espectro autista dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como tal, es un trastorno del neurodesarrollo. Más o menos este trastorno fue diagnosticado, fue descrito por Leo Kanner y por Hans Asperger, un médico alemán y uno austriaco. El mismo del síndrome de Asperger. Es que el síndrome de Asperger es, ahorita voy a esa parte justamente, el autismo es algo sindromático completamente. O sea, la psiquiatría, pues, tenemos ese gran retraso con el resto de la psiquiatría, donde somos una ciencia 100% clínica, ¿no? Donde no hay un marcador biológico, un marcador bioquímico, electrofisiológico, de imagen que nos dé cosas. Entonces, es una descripción 100% clínica, en donde son generalmente niños que tienen afectadas dos áreas, sobre todo. El área de interacción social, ¿no? A través del lenguaje verbal y no verbal, donde sobre todo lo que le llamamos pues la comunicación no verbal o el pragmatismo del lenguaje lo tienen afectado, como el de que estemos hablando y te vea los ojos, que entiendas como el doble sentido, y no necesariamente es el doble sentido de la picardía mexicana, sino simplemente el que yo te diga, Eugenio, me estás tomando el pelo, y que dices, no, mira, aquí están mis manos, no te estoy agarrando nada, ¿no? Y las conductas repetitivas o preferencias cognitivas, ¿no? Que, por ejemplo, a todos los niños les gustan los dinosaurios, pero que no habla nada de otra cosa que no sean dinosaurios, coches, y se sabe todo, y es repetitivo. Es repetitivo en todo esto, y que no llega a salir de esto, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, pero vamos a ver la película de Mario Bros, pero ¿y salen dinosaurios? ¿No? Claro. No. Y entonces es como qué tan afectado o qué tanta ayuda necesita el paciente in situ para poder funcionar en cuanto a los grados de qué tan grave puede llegar a ser este trastorno del espectro autista. Ahorita hablaban de que si era el Hans Asperger el mismo del síndrome de Asperger. Sí es el mismo. Lo que pasa es que anteriormente a esta clasificación quinta, sí había, ahorita ya todo es como el trastorno del espectro autista abarca todo, pero antes sí había diferentes o distintos trastornos, ¿no? Estaba el autismo como tal, o el autismo clásico, estaba el síndrome de Asperger, estaba el desintegrativo infantil, estaba el síndrome de Rett. Y estos se llamaban anteriormente trastornos profundos del neurodesarrollo, ¿no? Esto fue la última vez que estuvieron clasificados así fue entre el 2000 y el 2013, que fue el tiempo de vigencia del DSM-4 TR, y ya desde el 2013, 2012-2013 que salió el DSM-5, hablamos ya de trastorno del espectro autista y de estar o no estar en el espectro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es un diagnóstico súper difícil. Sí, claro. Súper difícil por la edad. Claro. Entonces, por ejemplo, la pregunta del millón, y también ahorita le voy a pedir al doctor Mario que nos ayude a entender este tema, es
No sé si la estamos buscando más, no sé si hay más o qué pasó, que ese ahorita lo tocamos ese tema, pero por ejemplo en la consulta pediátrica, lo que vemos, y ya lo comentó muy bien el doctor Myers, el retraso en el habla, el retraso en el desarrollo, control de esfínteres, por ejemplo. Y dos preguntas o dos cosas que yo hago mucho cuando veo que, o trato de identificar, es aquel niño que con estímulos, con ruido o con algo así, se pone irritable. O sea, esa que empieza a llorar, a gritar, o se toma la cara, los oídos, así. Esos son datos que llaman mucho la atención. A mí me gusta mucho en la consulta preguntarles algo que la mamá puede identificar rápido. Y algo que pregunto mucho es si el bebé le da besos a la mamá. Si la identifica y si la... La toca, es que la si digo si la besa, ves suena chistoso, pero la acaricia. me refiero a ese contacto visual, ese dar el beso a la mamá. Y lo otro es el contacto visual. A veces nosotros notamos en niños que también, regreso a lo que comenta Pablo, la edad de 6 meses, si el doctor Simón de Estados Unidos lo hace a esa edad, pues súper, pero es difícil. Porque cuando le pedimos a la señora si el bebé tiene contacto visual, a veces la mamá se da cuenta que no, porque está el niño siempre... En otro mundo, en otra área. Digamos que no centra, ¿no? Entonces eso yo creo que son los diagnósticos, bueno, son datos clínicos que nos podrían ayudar a pensar, inclinarnos, sospechar que no es fácil, ¿no? Es toda una serie de estudios y pruebas que Pablo nos comentará, pero bueno, me regreso a lo anterior y quería comentarte, o preguntarte, mejor dicho, doctor Mayer, si en tu experiencia crees que esto es un problema de que ya le ponemos más atención y por eso hay más, si hay alguna cosa ambiental que por eso exista más, o por qué estamos nosotros notando más autismo, porque curiosamente hace muchos años lo relacionaba a vacunas, después se vio que no, y luego a ciertos alimentos y ya se vio que no, y la prevalencia de hoy en algunos textos hablan de pues casi 1 en cada 100, que eso es, pero a mí se me hace, muy alto, pero bueno, Claro. pues, así lo menciona en alguna literatura. Sí, bueno, a ver, lo primero es el cambio paradigmático de el dejar de clasificar en separados, o sea, en que fuera como muy autismo, Asperger, síndrome de red, desintegrativo, trastorno profundo del neurodesarrollo no especificado, todos esos el trastorno del espectro autista, trastorno paraguas, lo primero que hace es abarca más gente, ¿no? Entonces, digamos que por decirlo de alguna manera, los criterios diagnósticos se suavizaron y fueron como más gente entra dentro del diagnóstico. La otra es lo que está sucediendo ahorita en este momento en esta mesa, se está hablando del tema. La salud mental y el desarrollo han tomado un papel pues, protagónico en la vida de todos, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, la realidad es que yo empecé a hablar y a escuchar acerca de los trastornos profundos del desarrollo, ¿no? Hasta la residencia cuando hice psiquiatría. Hoy en día los médicos desde la facultad de medicina, desde las primeras etapas de su formación médica, les hablan acerca del neurodesarrollo y acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, yo dentro de la UAM, al día de hoy soy yo soy el coordinador académico de la licenciatura en psicología biomédica, ¿no? Así se llama en la UAM Lerma. Y o sea, tienen una materia que se llama paidopsicología, una materia que se llama neurodesarrollo, temas selectos en psicología biomédica, donde en todos se trata el tema del neurodesarrollo y todo, y se habla de las patologías del neurodesarrollo o de las divergencias, no patologías, vamos a hablarlo correctamente, de las divergencias del desarrollo, ¿no? Entonces, los profesionales están más entrenados, ¿no? Y la otra es, pues también se ha asociado con una edad paterna mayor, y también somos papás más viejos. Y la otra es, me voy a meter a la parte como ya más molecular o de biología molecular.
sabemos que es una enfermedad multigénica, ¿no? No existe un gen del trastorno del espectro autista, sino más bien es una enfermedad poligénica. Y cada gen que va sumando se va expresando de forma diferente. Se va sumando, ¿no? O sea, el riesgo. Y digamos que entonces, si estas genes se van expresando a una mayor edad de la edad de los padres son cada vez un poco más grandes, pues también ha aumentado esto. Y también hay una mayor selección o sea, es una teoría evolutiva donde dice que yo me voy a juntar con la gente que es parecida a mí y muy probablemente ahí encuentre una pareja en donde me vaya a reproducir, con quien vaya a reproducir y vaya a tener una descendencia, y como somos parecidos genéticamente ella y yo, vamos a tener hijos parecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué lugar del mundo se imaginan que es donde está la mayor prevalencia de trastorno del espectro autista? Si nos imaginamos a lo mejor en nuestra mente, pues que es un poco encasilladora y estas cosas, a lo mejor a las personas con trastorno del espectro autista como muy sistemáticos en la comunicación, en las computadoras y todo esto, ¿dónde se imaginarían que es donde es la mayor prevalencia de trastorno del espectro autista? Que déjense que deja de ser 1 en 100, se ha hablado a que sean como 1 en 20. Ahora sí se está... Países altamente desarrollados. Sí. En un lugar donde hay muchísimas computadoras, en Silicon Valley, California, en Palo Alto, California. Ahí la prevalencia se habla de que sea hasta 1 en cada 20 en los niños, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que sucede? Es que hay personas que son altamente funcionales. Odio poner nombres, pero por ejemplo, Elon Musk, pues es súper inteligente, súper funcional, el Da Vinci del siglo XXI, pero pues yo no lo quiero de amigo, o más bien, o sea, pareciera que tiene como o sea, hay mucha gente como él parecida, ¿no? O sea, claro, que estos síntomas que hablamos de pragmatismo, de todas estas cosas son dificultades, y hay mujeres que son también así. Sí, entonces claro, se junta lo tuyo con lo mío, genéticamente hablando, y se expresa y hay una mayor prevalencia, ¿no? Eso también podría explicarlo, ¿no? Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, el doctor Ernesto Santillán. Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Médico traumatólogo y ortopedista. Y ortopedista. Y el doctor Eugenio Salgado, médico pediatra, perinatólogo y neonatólogo. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. El día de hoy hablaremos de un super temazo, autismo, con el doctor Pablo Adolfo Mayer Villa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, bien. Qué bueno que te tenemos aquí. Pues tengo aquí el currículum del doctor, y voy a tratar de resumirlo, porque si no nos vamos a quemar todo el programa. El doctor es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, psiquiatra y psiquiatra infantil de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene en el sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, maestro en Ciencias Médicas por la UNAM. Actualmente realiza trabajo académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma, y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, teniendo como línea de investigación las lesiones
autoinfligidas con fines no suicidas y entrevistas diagnósticas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Y bueno, pues tenemos un chorro más de cosas. Y bueno, pues te damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, como siempre. Y bueno, pues vamos a empezar. Pues si nos hablas un poquito de, bueno, ¿qué es el autismo? Si se contagia, no se contagia, ¿qué es lo que pasa con eso? Obviamente no se contagia, pero pues, ¿qué tenemos o qué esperamos y en qué edades se ve el autismo? Si un adulto mayor puede tener autismo, etcétera, ¿no? Bueno, adelante. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Está catalogado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, la salud mental, los trastornos psiquiátricos, neurológicos, tenemos una clasificación que es el DSM, Diagnostic Statistical Manual, que lo hace la Asociación Psiquiátrica Americana ya está en su 5ª edición. Y cada edición es como más o menos como 10, 15 años. No era una clasificación muy científica hasta su 3ª edición, que fue en 1980. Y ahorita estamos en la revisión de la 5ª edición que salió el año pasado, ¿no? Y entonces lo cataloga ahora ya no se llama autismo como tal, sino se llama trastorno del espectro autista dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como tal, es un trastorno del neurodesarrollo. Más o menos este trastorno fue fue descrito por Leo Kanner y por Hans Asperger, un médico alemán y uno austriaco. El mismo del síndrome de Asperger. Es que el síndrome de Asperger es, ahorita voy a esa parte justamente, el autismo es algo sindromático completamente. O sea, la psiquiatría, pues, tenemos ese gran retraso con el resto de la psiquiatría, donde somos una ciencia 100% clínica, ¿no? Donde no hay un marcador biológico, un marcador bioquímico, electrofisiológico, de imagen que nos dé cosas. Entonces, es una descripción 100% clínica, en donde son generalmente niños que tienen afectadas 2 áreas, sobre todo. El área de interacción social, ¿no? A través del lenguaje verbal y no verbal, donde sobre todo lo que le llamamos la comunicación no verbal o el pragmatismo del lenguaje lo tienen afectado, como el de que estemos hablando y te vea los ojos, que entiendas como el doble sentido, y no necesariamente es el doble sentido de la picardía mexicana, sino simplemente el que yo te diga, Eugenio, me estás tomando el pelo, y que dices, no, mira, aquí están mis manos, no te estoy agarrando nada, ¿no? Y las conductas repetitivas o preferencias cognitivas, ¿no? Que, por ejemplo, a todos los niños les gustan los dinosaurios, pero que no habla nada de otra cosa que no sean dinosaurios, coches, y se sabe todo, y es repetitivo. Es repetitivo en todo esto, y que no llega a salir de esto, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, pero vamos a ver la película de Mario Bros, pero ¿y salen dinosaurios? ¿No? Claro. No. Y entonces es como qué tan afectado o qué tanta ayuda necesita el paciente in situ para poder funcionar en cuanto a los grados de qué tan grave puede llegar a ser este trastorno del espectro autista. Ahorita hablaban de que si era el Hans Asperger el mismo del síndrome de Asperger. Sí es el mismo. Lo que pasa es que anteriormente a esta clasificación 5ª, sí había, ahorita ya todo es como el trastorno del espectro autista abarca todo, pero antes sí había diferentes o distintos trastornos, ¿no? Estaba el autismo como tal, o el autismo clásico, estaba el síndrome de Asperger, estaba el desintegrativo infantil, estaba el síndrome de Rett.
Y estos se llamaban anteriormente trastornos profundos del neurodesarrollo, ¿no? Esto fue la última vez que estuvieron clasificados así fue entre el 2000 y el 2013, que fue el tiempo de vigencia del DSM-4 TR, y ya desde el 2013, 2012-2013 que salió el DSM-5, hablamos ya de trastorno del espectro autista y de estar o no estar en el espectro, ¿no? Es muy interesante lo que señalas desde el punto de vista práctico de que la psiquiatría 100% es clínica y que este tipo de trastornos, como bien lo etiquetas, como tal no es una enfermedad en sí, sino que es un síndrome. Puede obedecer como la definición de tal a otro tipo de situaciones y que han evolucionado en la historia. Es muy interesante desde el punto de vista del enfoque, porque repercute tanto en la persona afectada como en su núcleo más cercano, que es el familiar, y posteriormente hasta a nivel social, porque de una u otra forma pues va a continuar su crecimiento biológico, vamos a llamarle así. ¿Y cuáles serían las primeras etapas, mejor dicho, cuáles serían los datos para pensar en llevar, ya no digo a nuestros hijos con el pediatra, ¿sí?, sino con el neurólogo pediatra o con el psiquiatra pediatra? Porque esto es un aspecto muy interesante, porque para nosotros puede ser que este tipo de actitudes o conductas en un niño puedan ser normales y que técnicamente como tal no lo son. Ahora es un aspecto muy interesante porque, vamos, pertenecemos a diferentes generaciones y en la antigüedad generalmente la madre siempre se hacía cargo del niño y podía observar en relación a amigas y al desarrollo de sus hijos alguna situación variable o de diferencia. En la actualidad vamos a hacer una reseña histórica. ¿Cuántos de nosotros que teníamos que trabajar, estábamos en la residencia, nos casábamos, en fin, y se lo podríamos dejar a nuestros padres, en este caso a nuestra madre, y que era otro tipo de educación la que había tenido? Para no echar tanto rollo, en la actualidad, tanto trabaja desde el punto de vista profesional la mujer y el hombre, y entonces los primeros datos que son muy importantes para diagnosticar este tipo de trastornos se van. Qué bueno que en ocasiones se recurre a que se pueda llevar a un niño a una estancia infantil o los que tienen alguna institución a un CENDI, porque ahí normalmente siempre debe de haber o existe un pediatra que generalmente tiene una gama de comparación en los niños que está, entre comillas, supervisando o valorando, y que ahí al ver el factor de diferenciación, qué sé yo, en el gateo, en el balbuceo, etcétera, etcétera, tú eres el experto, nos prende los primeros focos amarillos o rojos para ir a una consulta. Exacto. Y bueno, a ver, muy interesante esto que decías de lo del síndrome, por lo siguiente, porque la tendencia el día de hoy, y que es una tendencia inclusiva, o sea, como lo sabemos bien, estamos en un mundo de inclusión, donde cada vez hay más, pues sí, estamos incluyendo más. Tratamos de no patologizar todo, ¿no? Que creo que es lo correcto. Claro. Entonces, hablamos de un desarrollo neurotípico, ¿no? En la gran mayoría de los niños. Y hablamos de un desarrollo neurodivergente, o sea, que son neurodivergencias, no trastornos como tal, ¿no? Sino donde el desarrollo es distinto, pero que tienen una vida normal y no tienen por qué ser patologizados y que pueden estar incluidos en los desarrollos o en las situaciones del resto de los niños, y que eso les va a ayudar hacia su desarrollo y que los va, o sea, que va a concientizar también a todas las personas que han tenido un desarrollo neurotípico para ser incluyentes con las personas que tengan esto. Los síntomas que podrían ser tempranos, miren, hay
un neuropsicólogo que está en la Universidad de San Diego, me parece en UCSD, que se llama Simon Baron Cohen. Y Simon Baron Cohen dice que se podría diagnosticar un autismo desde los 6 meses. Yo eso lo veo muy difícil. Pero bueno, él es, digamos, como que... El experto. Pues sí, no sé, El gurú. tú que eres, sería el Neil de la Trache del autismo, ¿no? Claro. Y él, lo que primero tendríamos que ver es la atención conjunta, ¿no? Ujú. Eso es algo que no tenemos ni idea qué es y no sé, Eugenio me dirá qué tanto se explora cuando un papá llega, que la atención conjunta es que te señale, que cuando algo le llama la atención, señale la luz, o sea, que se involucre Claro. con el papá, con el profesor, con el pediatra, que lo cuida. sí, profesor no, porque son muy chiquitos, pero por Claro. ejemplo, si fuera en un CENDI o en una estancia infantil o en una guardería, con con la encargada, con la puericultora, ¿no? Y a la hora del juego, que tengan un juego conjunto, ¿no? Una atención conjunta. Una relación. Señalar cosas que le llamen la atención, ¿no? Claro. Que sea activo. Porque además, esto es para los chavos que tienen un trastorno del espectro autista o los que no. O sea, ¿a quién le va a ir mejor en la estimulación y en el desarrollo? El que sea más activo y que sea más participativo en su estimulación, porque ya no es nada más donde está uno, el niño está ahí como nada más esperando y la otra persona es activa. El niño es Claro. activo en su estimulación, entonces que tenga una estimulación activa, que haya una atención conjunta, que se involucre en el juego, que forme relaciones, ¿no? Después, la otra sería el retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y que el lenguaje sea pragmático, ¿no? O sea, porque de repente puede haber como, digamos, que desarrollan un lenguaje muy amplio, pero con palabras inapropiadas para la edad o con sí, o sea, Sí, sin razón. me encantaría zambullirme en la piscina, Sí, ¿no? claro. En lugar de ya me quiero meter a nadar, Claro. Claro. ¿no? Como ese Muy tipo sofisticado. de sofisticado y fuera de Sí, de contexto y de edad. Sí, Y claro. la otra es en el juego, ¿no? Lo que le llamamos el juego, Dinámico. no, Interactivo. juego de roles o juego Ah, simbólico, ¿no? Ujú. O sea, si yo tengo Bien, un bien, muñeco de Batman y yo tengo Claro. un muñeco de Superman, hola, ¿qué tal? Superman y Batman pelean, o Superman y Batman vuelan, o Superman y Batman van y rescatan al otro juguete, o Claro. sea, cosas así. Y no que sea nada más hacer ruidos, golpear o formar Claro. o casi, sino que exista un desarrollo de juego simbólico. Esos yo creo que serían como los 3 grandes Datos, vamos. datos que ameritarían una revisión por un especialista, ¿no? Claro. Sí, de porque desde el punto de vista práctico de lo que está señalando, vamos, no es mi especialidad, pero sí se me haría muy ocioso pensar, y qué bueno que aquí tenemos un magnífico pediatra, que a los 6 meses vieras este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es un diagnóstico súper difícil. Sí, claro, Súper difícil por la edad. claro. Entonces, por ejemplo, la pregunta del millón, y también ahorita le voy a pedir al doctor Mayer que nos ayude a entender este tema, es, no sé si la estamos buscando más, no sé si hay más o qué pasó, que ese ahorita lo tocamos ese tema, pero por ejemplo en la consulta pediátrica, lo que vemos, y ya lo comentó muy bien el doctor Mayer, es el retraso en el habla, el retraso en el desarrollo, el control de esfínteres, por ejemplo. Y 2 preguntas o 2 cosas que yo hago mucho cuando
veo o trato de identificar, es aquel niño que con estímulos, con ruido o con algo así, se pone irritable. O sea, esa que empieza a llorar, a gritar, o se toma la cara, los oídos, o así. Esos son datos que llaman mucho la atención. A mí me gusta mucho en la consulta preguntarles algo que la mamá puede identificar rápido. Y algo que pregunto mucho es si el bebé le da besos a la mamá. Si la identifica y si la toca, es que la si digo besa, si la beso suena chistoso, pero la acaricia. me refiero a ese contacto visual, ese dar el beso a la mamá. Y el otro es el contacto visual. A veces nosotros notamos en niños que también, regreso a lo que comenta Pablo, la edad de 6 meses, si el doctor Simón de Estados Unidos lo hace a esa edad, pues súper, pero es difícil. Porque cuando le pedimos a la señora si el bebé tiene contacto visual, a veces la mamá en ese momento se da cuenta que no, porque está el niño siempre... En otro mundo, en otra área. Digamos que no centra, ¿no? Entonces eso yo creo que son los diagnósticos, bueno, son datos clínicos que nos podrían ayudar a pensar, inclinarnos, sospechar que no es fácil, ¿no? Es toda una serie de estudios y pruebas que Pablo nos comentará, pero bueno, me regreso a lo anterior y quería comentarte, o preguntarte, mejor dicho, doctor Mayer, si en tu experiencia crees que esto es un problema de que ya le ponemos más atención y por eso hay más, si hay alguna cosa ambiental que por eso exista más, o por qué estamos nosotros notando más autismo, porque curiosamente hace muchos años lo relacionaba a vacunas, después se vio que no, y luego a ciertos alimentos y ya se vio que no, y la prevalencia de hoy en algunos textos hablan de pues casi 1 en cada 100, que eso pero a mí se me hace, muy alto, pero bueno, claro, así lo menciona en alguna literatura. Sí, bueno, a ver, lo primero es el cambio paradigmático de el dejar de clasificar en separados, o sea, en que fuera como muy autismo, Asperger, síndrome de red, desintegrativo, trastorno profundo del neurodesarrollo no especificado, todos esos el trastorno del espectro autista, el trastorno paraguas, lo primero que hace es abarca más gente, ¿no? Entonces, digamos que por decirlo de alguna manera, los criterios diagnósticos se suavizaron y fueron como más gente entra dentro del diagnóstico. La otra es lo que está sucediendo ahorita en este momento en esta mesa. Se está hablando del tema. La salud mental y el desarrollo han tomado un papel pues, protagónico en la vida de todos, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, la realidad es que yo empecé a hablar y a escuchar acerca de los trastornos profundos del desarrollo, ¿no? Hasta la residencia cuando hice psiquiatría. Hoy en día los médicos desde la facultad de medicina, desde las primeras etapas de su formación médica, les hablan acerca del neurodesarrollo y acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, yo dentro de la UAM, al día de hoy soy yo soy el coordinador académico de la licenciatura en psicología biomédica, ¿no? Así se llama en la UAM Lerma. Y o sea, tienen una materia que se llama paidopsicología, una materia que se llama neurodesarrollo, temas selectos en psicología biomédica, donde en todos se trata el tema del neurodesarrollo y todo, y se habla de las patologías del neurodesarrollo o de las divergencias, no patologías, vamos a hablarlo correctamente, de las divergencias del desarrollo, ¿no? Entonces, los profesionales están más entrenados, ¿no? Y la otra es, pues también se ha asociado con una edad paterna mayor, y también somos papás más viejos. Y la otra es, me voy a meter a la parte como ya más molecular o de biología molecular. Sabemos que es una enfermedad multigénica, ¿no? No existe un gen del trastorno del espectro autista, sino más bien es una enfermedad poligénica. Y cada gen que va sumando se va expresando de forma diferente. Se va sumando, ¿no? O sea, el riesgo. Y
digamos que entonces, si estos genes se van expresando a una mayor edad de la edad de los padres son cada vez un poco más grandes, pues también ha aumentado esto. Y también hay una mayor selección o sea, es una teoría evolutiva donde dice que yo me voy a juntar con la gente que es parecida a mí y muy probablemente ahí encuentre una pareja en donde me vaya a reproducir, con quien vaya a reproducir y vaya a tener una descendencia, y como somos parecidos genéticamente ella y yo, vamos a tener hijos parecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué lugar del mundo se imaginan que es donde está la mayor prevalencia de trastorno del espectro autista? Si nos imaginamos a lo mejor en nuestra mente, pues que es un poco encasilladora y estas cosas, a lo mejor a las personas con trastorno del espectro autista como muy sistemáticos en la comunicación, en las computadoras y todo esto, ¿dónde se imaginarían que es donde es la mayor prevalencia de trastorno del espectro autista? Que déjense que deja de ser 1 en 100, se ha hablado a que sean como 1 en 20. Ahora sí se Países altamente desarrollados. Sí. En un lugar donde hay muchísimas computadoras, en Silicon Valley, California, en Palo Alto, California. Ahí la prevalencia se habla de que sea hasta 1 en cada 20 en los niños, ¿no? Sí, ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay personas que son altamente funcionales. Odio poner nombres, pero por ejemplo, Elon Musk, pues es súper inteligente, súper funcional, el Da Vinci del siglo XXI, pero pues yo no lo quiero de amigo. O más bien, o sea, pareciera que tiene como o sea, hay mucha gente como él parecida, ¿no? O sea, Claro. que estos síntomas que hablamos de pragmatismo, de todas estas cosas son Sí, dificultades, repetitivas y selectivas. y hay mujeres que son también así. Sí, Entonces claro. se junta lo tuyo con lo mío, genéticamente hablando, y se expresa y hay una mayor prevalencia, ¿no? Eso también podría explicarlo, ¿no? Y pues estos Actualmente serían hay como un que dato decir. relacionado a ambiente. No, de hecho lo dijiste tú, o sea, Porque sí, se ha mucho, hablado ¿no? del mercurio, Mucho. Sí. se habló de, Ujú. bueno, Alimentos. Metales pesados. alimentos, de los metales pesados, se hablaba de la vacuna, creo que era la Sarampión. del sarampión, ¿no? Y bueno, pues el movimiento es como la bandera del movimiento anti-vaxxer, ¿no? En el mundo. Y no, pues ya inclusive ese estudio está retractado por los pacientes, está todo. Se ha hablado del uso de antidepresivos durante el embarazo también, retractado también. Entonces, Oxigenación cerebral al nacimiento. pues lo que pasa es que eso se ¿Verdad? explicaría más bien como por el daño cerebral propio que pueden tener síntomas propios, ¿no? Se confunde un momento exacto. determinado con la parálisis cerebral, ¿no? Exacto. Pues aprovecho para, Muy- para darles la bienvenida a Fernando Lira, doctor Fernando Hola, Lira, buen día. nuestro Buen día, pues, un gusto. co-conductor, especialista en medicina interna, medicina Sí. china, y la doctora Alicia Ortiz. Hola, buen encantados día. de Muchas gracias. tenerlos a ambos aquí Sí. también, que participan con nosotros en este interesantísimo programa que estamos haciendo aquí con Pablo Adolfo Mayer. Y bueno, pues pues hay muchas preguntas. Efectivamente, preguntan que si hay muchos tipos. Obviamente, lo acabas de desglosar, ¿no? De desmembrar, de que es un espectro, no es nada más encasillado en 1, 2 o 3 cosas. Si no es un espectro, puede tener más de una cosa, menos de otra cosa, como el espectro de cualquier enfermedad. Ya habíamos hablado de que hay gente que lo detecta desde los 6 meses de edad, pero promedio, ¿qué podrías decir tú? Promedio, vamos. Yo diría que cuando empieza la educación, la escolaridad, Ok. ¿no? O sea, cuando los últimos años de kinder, los primeros de primaria, ¿no? Ok. Es donde Sí, claro. sería más fácil o Detectar. pues donde va a saltar La el diferencia. problema, la diferencia, porque el desarrollo
neurotípico, no, o sea, se va a notar la divergencia en el, no corresponde en el a la desarrollo. edad, digamos. O sea, Exacto. también preguntan de cómo se comporta un niño con autismo. O sea, obviamente Depende del grado. depende del grado, exactamente. Hay gente muy funcional que Exacto. son... Y que ni siquiera que nos no damos saben. cuenta. Claro. O sea, es que, exacto, depende, pero ¿cómo se comportan? Se comportan bien, o sea, perfectamente, pueden Son funcionales. funcionales al 100%, como les digo, y pueden estar incluidos, o sea, deben de, no pueden, deben de estar incluidos en las situaciones de desarrollo neurotípicas, pero habrá momentos en donde resaltarán, por ejemplo, ahorita Eugenio hablaba de estos síntomas que en realidad son síntomas como acompañantes o son muy típicos en ellos, pero no son parte de la clasificación diagnóstica, que es la hiperreactividad sensorial, ¿no? Por ejemplo, yo veo a las mamás de mis pacientes con autismo que batallan muchísimo con la comida, ¿no? Porque la parte sensorial, o sea, un sabor que vaya, bueno, todos los niños, a ver, como papá también todos los niños es difícil que coman, pues, pero hasta que empiezan a comer y entonces es más barato llevarlos por un traje Hermenegildo Seña que por unos tacos, pero pero mientras tanto es como cosas muy neutras, ¿no? Por ejemplo, las cremas de verduras cuestan mucho trabajo por el hecho de que la consistencia, la textura, los sabores fuertes como los quesos o las carnes frías o inclusive pues la comida de nuestro país que es tan sazonada, deliciosa pero muy sazonada, te cuesta a trabajo, entonces van por cosas que son secas y neutras, ¿no? El pollo, la pechuga de pollo empanizada, las papas, el arroz, como y es difícil que salgan como de esa parte, pero también, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Parecen foto, se visten igual todos los días, y es porque ese algodón de esa camisa, de ese pantalón, no les raspa, no lo sienten, no se sienten, y entonces están así. Propia. Las etiquetas de la ropa, enemigos número 1, ¿no? Entonces, ruidos fuertes, o sea, los pueden poner, o sea, se pueden poner ansiosos, se pueden descontrolar, y ahí es cuando necesitan como un cierto apoyo in situ para regularse, pero pueden hacer todo lo más normal, y sí, va a ser, digamos, como difícil la comunicación con sus pares, con todo. ¿Por qué? Por el pragmatismo del lenguaje, ¿no? O sea, si yo volteo y les hago, saben que cuando llegue al 3 vamos a actuar de alguna manera, ¿no? Para los que solo nos están escuchando, estaba contando en silencio con los dedos del 1 al 3, claro, como si fuera a ser una sorpresa. Y ellos se quedan... Y ya saben cómo van a actuar. No, entonces no saben cómo actuar porque hay cosas implícitas, ¿no? O sea, que nos podemos comunicar con la vista, que nos podemos comunicar con las manos, ¿no? Y pues a ellos les cuesta tanto expresarse de esa manera como leerlo, ¿no? O leer o entenderlo. Se les dificulta el juego. ¿Por qué? Porque en este tema de ser fijos, de estar fijos, por ejemplo, se vuelven inflexibles o pueden resultar estar inflexibles en las reglas, ¿no? Entonces, no sé, si en su casa juegan las traes de una manera y en la escuela lo juegan de otra manera, pues entonces va a haber un choque ahí en donde va a causar conflicto con los pares. O va a querer no sé. No sé si lo han visto ahorita, los niños después del mundial están extasiados con el fútbol, todo es fútbol, ¿no? Y a lo mejor a este chavo no le gusta el fútbol o quiere jugar, o él siempre juega a que es Messi, y entonces otro dice, no, yo soy Messi, tú eres Mbappé, no, yo soy, y entonces, y la flexibilidad le cuesta trabajo que salga, ¿no? Entonces eso los hace resultar, pero por el resto...
aprenden tan normal como el resto. Y lo otro es o sea, dependiendo del entrenamiento que puedan ir teniendo, de el apoyo, de tener a unos padres suficientemente buenos que le ayuden en la regulación emocional, los temas de disregulación emocional sí pueden ser como más grandes, ¿no? O más disruptivos. No en todos, no es una generación, pero podría suceder. Y eso es lo que genere como el tema, y es lo que los lleve a consulta generalmente, ¿no? Sí, insisto, es sumamente importante porque hay una cuestión que dice, es una entidad y poco es de lo que sabemos de ella o cómo ha evolucionado. Porque en la formación y te felicito la labor que estás haciendo a nivel de lo que es la academia, porque cuántos de nosotros, yo soy egresado de la universidad, cuando llevábamos psiquiatría de pregrado, ¿cuántos la tomaban en las famosas granjas periféricas y que te calificaban probablemente con 2 historias clínicas y lo demás lo pasabas sin pena ni gloria? ¿Cuántos tuvimos la oportunidad o la virtud de estar precisamente en el instituto, en el Fray Bernardino, y que de una o de otra forma pasábamos cierta parte del curso analizando que si era diferente entender las entidades psiquiátricas en ese entonces? Yo llevé el DSM-3, por decir algo. ¿Y cuál era la circunstancia? Que si en el adulto era difícil, pues era más difícil todavía en el niño. Y era meritorio todas las, entre comillas, personas a nivel profesional que estaban interesadas en esto. ¿Y cuántos en un momento dado se volcaban a tener un conocimiento más profundo de lo mismo? Actualmente, como es lo que caracteriza a este programa, que tratemos de generar reflexión en temas que aparentemente son sencillos, pero que van a repercutir en todas las esferas, porque este tipo de niños efectivamente pueden ser muy inteligentes, sumamente inteligentes, y que a como está ahorita la situación educativa en el país, pueden ser presa fácil de bullying o de agresividad por otros compañeros. Yo cuando empecé a estar interesado en estos temas, que es a lo que me concierne, es porque cierto porcentaje de los mismos tienen trastornos a nivel de la columna vertebral. Y era cuando técnicamente yo descubría que había una alteración a nivel del músculo esquelético por su actividad física o no, y que me sorprendía porque lógicamente los papás lo llevaban porque lo encontraban chueco, y lógicamente la escoliosis pues la diagnosticamos con unas radiografías y se acabó. Pero hay un punto muy interesante en todo lo que has señalado, porque cuando me decía, es que es muy difícil actuar con estos niños, y cuando tú veías a los niños, los tocabas, los escuchabas, los mirabas a los ojos, y hasta inclusive unos que llevaban hasta en lo que estaba la consulta, veías cómo dibujaban o estaban escribiendo ciertas situaciones. A la cuarta o quinta consulta, parece paradójico, había una mejor integración y eso se proyectaba hasta todavía más en su rendimiento escolar. Y por eso te vuelvo a repetir que esto efectivamente es multifactorial, porque después la otra cuestión que puede versar en el buen control de este tipo de trastornos del neurodesarrollo, como bien mencionas. De los 2 elementos, la madre y el padre, ¿quiénes estaban más interesados en el hijo? Porque normalmente veías que cualquiera puede decir, bueno, es que uno de hombre, pues estás trabajando. Pero en ocasiones veías que un hijo generaba también un trastorno en la integración en la relación de los padres. ¿Por qué? Porque normalmente la que más estaba interesada pues era la madre. Y en estos tiempos, paradójicamente, quien lleva a esos niños, no desde el punto de vista de pediatría o de
psiquiatría infantil o del adulto, porque también en el adulto existe, ¿sí? Eran las cuidadoras. Que ellas decían, doctor, es de que mi patrón o mi patrón no tienen ahorita tiempo porque tenían otros compromisos, pero para no perder la consulta, le traigo al niño. ¿Cómo ven los ejercicios y en esto y en lo? Y cuando ves ese tipo de integración y que el niño escucha las cosas y que cuando está expresándose la cuidadora, luego es sorprendente porque a mí me gusta mucho ver a los ojos, ¿sí? Y que el niño inmediatamente cuando esté escuchando eso, lo primero que hace es agachar la mirada. Y hasta que no empiezas nuevamente a interactuar y, como se dice vulgarmente, darles confianza, no se expresan. Que en un momento dado, insisto, por eso son estos programas, porque esto también condiciona un trastorno a nivel de la esfera, ya sea familiar, súper importante, pero también social, y más en situaciones de políticas del Estado, que generalmente esto ni por aquí lo entienden, y que generalmente ahora que se habla hasta de investigación clínica, vamos a llamarla así, pues todos los fondos están en un momento dado, si no es porque aquí somos hedonistas y nos gusta hacer este tipo de trabajo, mucha gente no lo entiende, y por eso la investigación en estos tipo de trastornos pues está muy limitada, o no sé qué tú opines en relación a nuestro país. Pues mira, está limitada y no en el sentido de que es difícil, pues, o sea, es que son tantas variables, es tan multivariable que es difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero nuestro país tiene una gran escuela de investigación en autismo, ¿no? Por ejemplo, en el Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro está la doctora Patricia Zabaleta Ramírez, que es una de las mejores investigadoras que y en autismo. Está el doctor Jorge Escoto, ¿no? O sea, hay en el Nacional de Psiquiatría está el doctor de la Peña, la doctora Aliso Zamora, la doctora Miriam Feria, que, o sea, hacen investigación acerca de psiquiatría infantil, de muchas cosas, pero ¿por dónde se difunde? Pero pues el tema es eso, que se difunde mucho, o sea, pues a fin de cuentas, uno como académico, digo, tenemos nuestra consulta que nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero en el mundo del académico, esto que estamos haciendo aquí hoy, que se llama difusión de la cultura, es lo que menos puntos da. Claro. Lo que más puntos da es que escribas en el Journal of the Academy of Child Adolescent Psychiatry, en el Lancet, en el y entonces, pues, ¿y quiénes son los que? O sea, no es que sea una lectura que esté así, pero por otro lado sí ha habido mucha difusión, o sea, a ver, por ejemplo, el 4 de abril, ya cada vez es, y hoy me he visto de azul, que es el día donde Autism Awareness Day, ¿no? O sea, vamos a hacerle caso al autismo, y entonces, y lo importante es, digo, sí, los papás y todo, pero lo importante también es saber que, no sé, Pablo, mi hijo, María, mi hija, que tienen 8 y 4 años, sepan que existe, ¿no? Claro. Digo, a lo mejor ellos están sesgados porque tienen un papá psiquiatra, pero que sepan que está aquí presente, que saben que existe y que, uno, sean, ahorita que hablabas del bullying, que sean incluyentes con los que sean distintos. Claro. Eso es lo más importante, porque mientras mayor inclusión haya, más fácil va a ser el desarrollo de ellos. Y la otra es, pues, si ellos son papás algún día y ven alguna, sabrán y podrán atenderlo, ¿no? Claro. De alguna manera. Y la otra es, ahorita hablabas de los papás. A ver, ahorita yo les hablaba de que es una enfermedad
multigénicas, ¿no? Claro. Esto quiere decir que no quiere decir que yo se lo pasé a mi hijo, sino que más bien mi combinación con la de mi esposa hacen que tengamos alguien que pueda ser, que pueda tener un trastorno del espectro autista, ¿no? Más los factores ambientales. Más los factores ambientales. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de trastornos que se presentan tan temprano en la vida, es difícil pensar en que haya una cooperación ambiental franca, claro, tan grande. Ajá. O sea, la interacción gen-ambiente es mucho más hacia la genética que hacia el ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero lo importante de eso es que además, eso quiere decir que si tengo esos genes, no quiere decir que yo tengo el trastorno, ¿no? Pero que sí probablemente tenga conductas que son muy parecidas y que entonces se forma un ambiente, que como usted lo dice, doctora, donde está viviendo donde aplaudimos esa inflexibilidad, donde puede haber y todas esas cosas. Por eso lo pregunto, doctor. Creo que actualmente hay una tendencia a interpretar los trastornos de la salud mental también como procesos adaptativos a situaciones adversas en algún momento, en un sentido, ¿no? Y que también eso está integrándose en todos los niveles, como usted dice, incluso en el nivel celular, molecular, a través del desarrollo también de disciplinas como la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Que integran todas estas fases. Y se habla de un programming en ese sentido, ¿no? Desde si las mamás y los papás ya conciben en un alto nivel de estrés, ya todo eso de alguna manera va a permear, ¿no? Y a lo que voy es a que idealmente estamos programados como seres humanos a hacer conexiones significativas. Se habla del autismo como un tema de desconexión o dificultades. Y esas conexiones significativas empiezan por los aspectos sensoriales, que tienen mucho que ver con las alteraciones que tienen los niños que presentan estos espectros, ¿no? Entonces le pregunto sobre el tema ambiental, y qué tanto puede ya también estar siendo como un predisponente ya desde el momento de la misma concepción, porque no me parece nada casual el dato de que sea en Silicon Valley en donde haya más incidencia, donde se haya registrado. O sea, creo que hay cosas en donde ya previamente se va generando una predisposición que se expresa incluso a nivel de la expresión genética. Entonces, eso por una parte, creo que nos habla de una nueva visión de cómo se están expresando los padecimientos mentales, ¿no? Y por otra parte, creo que también hay una tendencia a patologizar ciertas conductas que nos hemos vuelto también mucho más intolerables a ciertas circunstancias y expresiones de los niños. Entiendo que ha aumentado mucho el diagnóstico de patologías como el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno por déficit de atención. O sea, hay una serie de cosas que nos hablan del contexto en donde a los niños se está dificultando mucho esa conexión humana y esa posibilidad de integrarse, y que también les resulta funcional, por eso decía lo de la adaptabilidad. Es funcional desarrollar este tipo de alteraciones o de características en un mundo donde eso ya también tiene un alto nivel de aceptación y pueden ser muy, muy exitosos. Todos estos temas que estamos viendo del desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera, como que hablan de un cambio en la calidad de la conexión humana, ¿no? Claro. Creo que aquí me parece, es un tema muy candente, es un tema muy difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se están hablando de conductas, que digo, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los orígenes? Es como decir en un momento determinado, ¿quiénes son los disléxicos? Pues yo creo que todos tenemos un grado de dislexia, no nada más el problema es en la escritura, sino en la comprensión, en la forma de comunicarnos. ¿Y qué nos estamos enfrentando con el trastorno de espectro autista? Ahorita hace un momento lo que acabas de decir, compañera doctora, y lo que acabas de decir, compañero, es genético, pero es poligenético, es multifactorial, y la condición hace un momento se conceptualizó el aspecto de la epigenética o de la genética. Ahorita el tema que estás tomando, y sabemos que el autismo no es una enfermedad, no es una patología como tal, es una condición de vida. Entonces en un momento determinado nos cuestionamos todos,
que todo es patológico, ¿a qué nivel va a ¿Qué es llegar la el normalidad, comportamiento? ¿Qué es la no? normalidad? Entonces, es una Digo, condición... por eso hace rato decía que la forma correcta sería hablar de desarrollos neurotípicos y neurodivergentes, ¿no? Exactamente, y Claro. tienes toda la Claro. razón, ¿no? en cómo ha evolucionado desde 2013 a la fecha, ¿no? El SM5, de cómo se veía el del Asperger, ¿no? Y la clasificación de leve, moderado, severo, pero prácticamente queda en parte de desuso. ¿Por qué? Porque sabemos que el autismo, que eres el experto, y como lo están condicionando y todo lo que se ha tratado el tema en este momento, son aspectos del lenguaje, son aspectos de la comunicación que estamos haciendo ahorita. Claro. Un lenguaje y una comunicación es un conector, emisor y receptor, pero también ya en etapas extremas puede haber trastornos psicomotriz o de función, de discapacidad. Entonces eso de clasificarlo leve, moderado, severo, a veces es tan difícil. ¿En qué momento vamos a hacer el diagnóstico? Es como, por ejemplo, a lo mejor puede pasar todo el primer año de vida y ni nos damos cuenta, a los 18, 24 meses aparecen las primeras manifestaciones. ¿Por qué? Porque la conducta en los expertos del desarrollo del escolar, o en tu caso el perinatólogo, el especialista neurofisiólogo, en tu caso, doctor, Ujú. el aspecto de la psiquiatría, ¿no? ¿Quién nos compete? ¿A quién nos corresponde? ¿Cuáles son los cambios en esa etapa y cómo se van dando? No, y cómo se presentan, lo acaban de señalar en las diferentes etapas de la vida. Porque no es lo mismo que, vamos, yo, mis respetos a esa persona que hace el diagnóstico a los 6 meses y que en un momento dado uno dijera, bueno, ¿cuál es la presentación? E insisto, eso es lo importante de estos programas, de difundir ciertos conceptos que creen reflexión. Porque, ¿cómo se presenta en el lactante menor? Pirio? Y en el lactante mayor, Sí, ¿cuáles son a los nivel aspectos? preescolar, a nivel del adolescente. ¿Cuáles son las repercusiones en el adulto? Lo voy a manejar desde un punto de vista conductual, como bien menciona, divergente. ¿Me voy a apoyar en medicamentos o no me voy a apoyar en medicamentos? Puedo decir que de acuerdo a su estructura y a su integración biopsicosocial, ¿lo tenemos que integrar o no lo tenemos que integrar? A lo mejor los anormales, como alguien diría, si aquí todos visten de azul y yo visto de rojo, pues a lo mejor el anormal soy yo. Y en un momento dado, desde mi perspectiva, pues los anormales son ustedes. Oye, La circunstancia es ver que no cree, vamos a llamarle, algún tipo de alteración o conflicto, porque es cuando hablábamos antes del alcoholismo y que alguien decía, bueno, el alcoholismo mientras sea una conducta social y no te involucre un trastorno en la esfera biológica, psicológica y social, vamos, específicamente, no es ninguna enfermedad. Y uno diría, bueno, y el día de mañana, pues ¿cómo va a responder tu hígado? O el día de mañana, a cierta edad, pues lo puedes tolerar en la adolescencia, en el adulto, vamos a llamarle normal, pero el mismo alcoholismo, otro de los trastornos que no es pasarnos del tema, te va a condicionar un factor de riesgo para disfunción sexual. Y no me digas que no te va a ocasionar un problema. Y entonces en esos tiempos, alguien decía, bueno, pero es que no es el problema el alcohol, sino el problema es el del que lo consume. ¿En qué cantidad, en qué calidad y con qué frecuencia? Y entonces, como bien mencionas, este tipo de trastornos, padecimientos, me gustó mucho el aspecto que mencionas de divergencia, pues tiene que tomarse en cuenta, porque volvemos a insistir, al final de cuentas, la primera esfera o la primera línea que va a afectar, pues es el núcleo familiar, primario o secundario, ¿sí? Porque lo peor es decir, oye, Pablo, pues yo veo a tu hijo Pablito y pues a su edad, pues los hijos de Alicia, no marchen, ya hacían esto y el otro. Y decir, pues pueden ser los hijos de Alicia, cabrón, pero estos son mis hijos y se acabó. Y los hijos de Fer, no, pues eso ya, hasta hablaban 2 idiomas, güey. Pero y tú dices, bueno, pero pues eso es claro, otro rollo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita pusieron 2 Ujú. patologías que tienen que ver con el desarrollo o con la salud mental, ¿no?
La primera es el trastorno de la lectoescritura o Dislexia. lo que Sí. conocemos como la dislexia. Ujú. Hay pruebas de lectura y escritura que si estás fuera de las percentilas, como en el crecimiento, caes en ese problema. Hay pruebas dirigidas. La OMS se ha dedicado a estudiar cuál es el consumo de alcohol adecuado. E incluso hay hay un término que se llama consumo no perjudicial, ¿no? De 2 copas por ocasión, 2 veces por semana, 1 hora entre copa y copa, ¿no? Entonces, si caes en eso, entonces caes en el consumo no perjudicial. Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando, como bien dicen, de una persona que va a hacer toda su vida con Claro. o sea, y lo pongo así como en el autismo, como lo pongo en el trastorno por déficit de atención, ¿no? O sea, son temas neurodivergentes. ¿Y qué creen? Aumenta, ahorita que hablan de los medicamentos, aumenta el riesgo de tener otras patologías, Claro. ¿no? Aumenta el riesgo de ansiedad, aumenta el riesgo de depresión, aumenta el riesgo de trastornos de la conducta, Epilepsia. aumenta, bueno, la epilepsia es una comorbilidad frecuente. Sí, No claro. es Puede que aumente asociarse. el riesgo, exacto, es una comorbilidad Pero frecuente. podría asociarse. Oye, Pablo, Sí. perdón que te interrumpa ya antes de que nos manden a corte, porque ya tenemos el tiempo encima. Y algunas Dos preguntas, sí. cosas que quisiera ¿Verdad? además tocar rápido. ¿Existe relación entre autismo y esquizofrenia? Y la segunda, antes de que nos corten, ¿tienes algunos mitos que tú recuerdes que la gente sepa y que podamos ahorita sobre la mesa tratar de romperlos? A ver, existe no con esquizofrenia, o sea, no es como que haya una comorbilidad, esquizofrenia y autismo, pero hay un grupo de pacientes con autismo que sí tienen discapacidad intelectual, y las personas que tienen discapacidad intelectual tienen una mayor probabilidad de psicotizarse en algún momento, ¿sale? Como tal. Y algún mito que haya, pues es que los mitos, híjoles, la verdad es que Eso es lo más difícil de quitar a la gente. qué bueno que yo Sí, ya... claro. Pues es que el mito más grande es el de las vacunas, o sea, de verdad, el de la vacuna del, Ese es un problema. Un del problema, sarampión. Porque no se vacunan. Porque Vamos no a las se- preguntas. Sí, doctor, es que hay varias preguntas y la mayoría va en el sentido de cómo tratar, primero cómo detectar a los chicos con autismo, cómo detectar el autismo leve. Dan Cecilia lo preguntan, también Cuquita Cardoso, Paola, ¿qué pasa si como papás confundimos el autismo con alguna otra enfermedad que no se atiende a tiempo? ¿Qué pasa con el pequeño? Y Lourdes Ortiz que nos dice si necesariamente debe de asistir a escuelas regulares o si pueden asistir a escuelas regulares o deban necesariamente ir a una escuela especial. Este tema de la detección y el manejo de los niños. O sea, pues es que ¿qué tienen que hacer en casa? Pues la realidad es acercarse a un profesional de la salud en esto y que los pueda dirigir. Ujú. Y depende pues de qué tan grave sea la presentación en el momento. Ahorita que hablaban de autismo leve, moderado, severo, ya la realidad es que también eso está en completo desuso, ¿no? Ya al día de hoy, inclusive en las clasificaciones se habla como presentación actual, o sea, actualmente, y va de la mano de cuánta ayuda necesitan in situ, ¿no? Si es un niño que necesita un acompañante terapéutico constantemente en clase, pues es algo de moderado a grave porque necesita la ayuda in situ constantemente, pero si ven estas ayudas y todo son para que estén incluidos constantemente en el en el desarrollo neurotípico, ¿no? O sea, en lo que va a ser un facilitador para su desarrollo a lo largo de la vida y incluidos. Claro. Pues mira, ahora sí que Ujú. el tiempo es inflexible. Hay muchísimas preguntas, comentarios sobre equinoterapia, delfinoterapia y cosas de esas, que bueno, y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Lili Albores, que también es... La doctora Albores, claro, es súper cañona también en el... Lili estudió conmigo, es queridísima amiga. También en el Y bueno, Juan N. Navarro. ha escrito Sí, claro. bastante Muchísimo. sobre dificultades en el diagnóstico, Perdón acoso que se me escolar, olvidó la etcétera. doctora Lili Albores. Y bueno, pues un saludo, queridísima. No, Eventualmente va a escuchar este programa y qué bueno que
que nos escucha. Y bueno, pues tenemos que mandar un corte. Pablo, te agradecemos enormemente que nos hayas pues dado una pincelada, porque pues esto da para mucho y da para mucho más, porque y creo que debemos de continuarlo 100%. Y pues bienvenido como siempre. Muchas ¿Podría gracias. compartir sus datos, doctor, para nuestra audiencia, que dónde se le puede ubicar, en alguna consulta, alguna... Sí, bueno, me pueden encontrar en unidad de pediatría, tanto en el Hospital Español como en el Ángeles Lomas. Ujú. Y bueno, también me encuentran en la UAM Lerma, en la coordinación de la licenciatura de Psicología Biomédica. Y ahí es sobre todo es donde más me pueden ¿Algún encontrar. teléfono? ¿Algún teléfono? Pues el teléfono de... Pues sí, los de unidad de pediatría 52 46 94 01, 52 03 16 50, o para las citas en otro consultorio sería... Denme un segundito porque si no me lo sé. Fue 52 46 94 01, 52 40 16. No, 52 03 16 50 03 16 50. y 51 43, no, 14 31 63 93. Todos con sus 51 extras antes, por favor. 14 31 53 93. 67 93. 67 93. Pues muy bien. Ok. Muy bien. Pues vamos a corte Y regresamos. y regresamos. Y no se vayan. No se vayan. No sé. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.